Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días a nuestro querido Radio Escucha, agradecido siempre con Dios por permitirnos compartir con cada uno de ustedes en su programa Médicos en la Radio. Hoy no puedo decir que estoy acompañado. Las traiciones se pagan cara. Porque además de eso está nuestro hermano psicólogo con nosotros. Emerson Pérez. Sí. Pero como siempre, la licenciada Samaritana Sánchez, la doctora Asta, la doctora Miosotti. Muy buenos días. Buenos días por la grandota de Barahona. Las traiciones se pagan caro. No te estén picando de la botella, ¿no? Cuando empezamos este programa, habíamos aquí 3 personas. Ya hoy el doctor Pichardo entiende que no me necesita, por lo que será la última vez que vengo por aquí. La despedida de Miosotti. Ay, no, Miosotti. Será la última vez que vengo por aquí. Tú sabes que tú eres un pilar muy importante. Desde la grandota de Barahona, Palma 90.7 y su programa Médicos en la Radio. Muy buenos días, la licenciada Samaritana con ustedes. Y el día de hoy es el día de la radiodifusión o la radioemisión. Y queremos felicitar a nivel local, regional y nacional a todos aquellos que a través de la radio pues envían información y diversión a todo el país. Queremos felicitar de una manera especial a todos nuestros queridos locutores, en especial a nuestro presidente, el señor Roberto Lama, por su dedicación, el empeño y por esta empresa que permite que a nivel regional podamos disfrutar de todo lo que nos trae la radioemisión. Buenos días, doctora Acta. Buenos días, Emerson. Bienvenido. Gracias. Primer día que voy a compartir con mi colega Emerson. Wow, sí. Acá en la radio. Bueno, él venía cuando yo no podía. Pero aquí estamos, ¿no? Buenos días, doctor Pichardo, el doctor Corazones y Miosotti, la mujer que mueve esta vaina. Buenos días. Buenos días. Aquí es la doctora Acta, su nutrióloga. Un placer para mí, como todos los martes, estar aquí. Un placer, mis colegas, qué bueno verlos, a todos sanos y saludables, gracias a Dios por un día más de vida. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven hasta a través de YouTube, Empresas Radiofónicas. Hoy vamos a iniciar con una frase que dice lo siguiente: en esta semana, por favor, recuerda, aún en el peor de los días, que mereces una vida hermosa y que hay cientos de cosas buenas esperando llegar por ti. Sigue adelante, confiando y creyendo en Dios, que Él está a tu lado. Amén. Así que hacia adelante. Hoy es un día martes súper positivo, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando también, y al Departamento de Nutrición del Hospital Regional Jaime Mota, a todas mis chicas, mis nutriólogas, un beso y un abrazo de aquí, y a nuestras enfermeras también que nos ayudan en el departamento y en todo el hospital. Hoy tenemos un tema súper interesante a cargo de nuestra querida colega Samaria. Entonces, mi querido Emerson, buenos días, ¿cómo estás? Yo me estaba por parar. Porque no, la doctora no me quiere dejar hablar. No, ya es su turno, mi querido, es su turno. Muy buenos días, y le agradezco de dar la oportunidad ya de no solamente venir como un invitado, sino ya como un miembro de este equipo. ¿Verdad, colegas? Entonces Así estamos acá para compartir un tema muy interesante, como decía mi colega, la doctora Acta. Espero que mantengan la sintonía y que puedan aprender de este tema y del manejo que deben de llevar a cabo para cuando estén afrontando cierta situación de un trauma, un estrés postraumático, que es el título del tema de hoy: los traumas y el estrés postraumático. Muy bien, doctor Pichardo. Esa palabra de estrés postraumático nos hace recordar a los soldados cuando vienen de la guerra. Sí, los veteranos. Pero Pichardo sabe. Pero a veces hay cosas más sencillas. Yo una vez vine en excursión a la región sur hace unos cuantos años, y en la guagua había un ambientador que me daba náusea. Y en un viaje de 3 días, conociendo la región sur entera. Después, durante casi 10 años, cada vez que yo me montaba en una guagua similar, sentía el mismo olor
del aromatizante de eso que fue, por ejemplo, en el 2000 y pasaron mucho tiempo. Y me daba la misma náusea y los mismos síntomas. Hasta que poco a poco pude ir superando. ¿Pero usted experimentó si era en la misma línea de transporte o en cualquier autobús? No, por ejemplo, eso fue aquí en la región sur. Por ejemplo, yo vine esa vez a Cabral y compañía y me seguía pasando en Cuba, que no tenían nada que ver, y vehículos muy diferentes. Pero desde que entraba a la puerta sentía el mismo olor de ese día y la misma náusea. Ok, hoy vas a aprender cómo se llama eso. A ver, ¿de qué manera? Bien, entonces, fíjense que uno habla de trauma y uno escucha mucho. La persona dice, déjalo, que ese muchacho está traumado. Eso es que tiene que tener un trauma. O sea, nosotros utilizamos mucho el tema trauma y muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que implica. Si nos vamos al tema de estadística, podemos decir que 4 de cada 10 niños pudo haber pasado por un proceso de trauma por haber sido víctima de algún tipo de violación, sea física o sexual, o también cualquier mujer. También podemos haber una persona que puede experimentar trauma porque fue testigo, que también se le llama el trauma simple. Cuando es testigo, cuando yo soy la que observo que otra persona está siendo violentada o castigada. Por ejemplo, aquí, ¿quién no ha visto a Nemo? La película de Nemo. A Pichardo buscando a Nemo, que sea con tu niño, la has visto, creo yo. Ustedes se fijan que en un momento el papá de Nemo experimenta cuando el tiburón se come a la esposa. No sé si ven esa parte, que él es parte de lo que es un trauma por ser, ¿verdad?, aquí el observador. Entonces él queda en una parte tan traumado que no quiere dejar ni que Nemo salga a la calle, como parte de la consecuencia de lo que experimentó. Ahora bien, cuando yo hablo de trauma, ¿a qué me refiero? Si lo vamos al griego, que es donde viene la palabra, trauma significa herida. Si yo me voy a la parte médica, cuando ya yo hablo de trauma, es una herida por una acción violenta a nivel físico. Pero cuando hablamos un trauma a nivel psicológico, hablamos de una herida a nivel psicoemocional. ¿De dónde viene cuando describimos trauma? Trauma es una situación o un estado que va a ser el resultado de yo haber experimentado cierto evento inesperado, o que en el momento que yo lo experimenté yo no tenía la herramienta psicológica para salir de esa situación. Entonces a veces uno habla de trauma y pensamos en trauma como el resultado de algo grande, y sí, pueden haber traumas, que hablamos trauma, ¿verdad?, con la T grande, traumas de verdad como resultado de desastres naturales, como los terremotos de Haití, la pérdida de un familiar, puede ser el tema de un abuso, un accidente, el tema del COVID, personas que tuvieron pérdida constantemente. Ejemplo, aquí en San Cristóbal, con lo que pasó, personas que experimentaron esa situación, vivieron una experiencia traumática. O sea, el tema del trauma es una respuesta emocional normal a una situación que pasó. Ahora bien, si no se supera con el tema del tiempo, eso podría desarrollar el trastorno de estrés postraumático o terminar en otras condiciones de salud mental, ya sea ansiedad, depresión y demás. Por ejemplo, cuando yo hablo del tema, trauma, puedo hablar de un evento, hablamos de eventos grandes, ¿no? Como habló Emerson, un accidente, una pérdida. Ahora bien, cuando yo hablo de que yo puedo experimentar un trauma por una situación del día a día, como por ejemplo, en el caso lo que ocurrió con Pichardo. También ustedes han escuchado el dicho de que una gota a gota se le hace un hoyo a la piedra. Hay situaciones que te van sucediendo constantemente que terminan desarrollándote un trauma, por más pequeña que la veamos, que la podamos ver. O sea, por ejemplo, el mismo tema de un niño ver todos los días que el padre le grita a la mamá o el padre golpea a la mamá, puede ser hasta al animal, a su mascota. El niño puede terminar desarrollando un trauma. Y también, ella siguiendo ese ámbito familiar, lo podemos llevar también al ámbito de las relaciones amorosas. Si una mujer, mayormente uno lo ve en las mujeres, cada experiencia no le va bien, entonces ya cuando ella quiera elegir otra pareja, va a ir como ya traumada, como decía Samar, va a estar, wow, y si entonces ahora me hace lo mismo,
que me hizo el anterior y el anterior y el anterior. Entonces es una persona que está desarrollando un trauma. Bien, hay una parte muy importante en lo que acaba de decir Emerson con el tema de las infidelidades, que realmente se ha, ¿verdad? Según todas las investigaciones, según las experiencias que uno tiene en consulta, la persona que experimenta una infidelidad o es que es víctima de una infidelidad pasa por lo que es una experiencia traumática. Entonces ahí vamos al diario vivir. Imagínate, Miosotti, que a esa piedra, esa gota le esté cayendo siempre, le va a caer un hoyo. Imagínate que esa mujer experimente 20 años con el esposo siéndole infiel toda la vida. No es el mismo trauma que la que le fue infiel una sola vez. ¿Verdad que no? Entonces, ahí es donde viene que el trauma también va a depender qué tan frecuente la persona estuvo expuesta a esa situación. Así es. Hay mujeres que vivieron una relación tan traumática en tema de infidelidad que salen de esa relación, como dice Emerson, pero llevan todo ese acontecimiento, todo ese trauma no superado, no trabajado a otras relaciones. Y ahí viene el tema de la celotipia y todos los asuntos que se dan, que incluso conlleva y termina en violencia y demás. Entonces, ¿sí, Emerson? Bien, también siguiendo ese mismo tema que es muy interesante, ¿verdad? Los otros días nosotros hablábamos, la semana pasada, de que a veces el hombre se vuelve muy dadivoso, no sé si recuerdan cuando hablábamos de la violencia, ¿verdad? Se vuelve muy muy conquistador de su mujer, ¿verdad? Entonces, las mujeres ya no van a creer cuando vienen ya con ese trauma de infidelidad. No, pero fulanito también me regalaba flores, me sacaba, era loco conmigo y me fue infiel. O sea, como quiere ese trauma, puede venir un príncipe azul y va a estar presente. Sí. Entonces, en esa relación, la segunda pareja pagaría la consecuencia de su primera. Totalmente, la segunda, la tercera y la cuarta. O sea, es que si no lo trabaja, va a estar ahí. Entonces, ahí vamos a la parte, por ejemplo, que tú estabas mencionando. Hay efectos. O sea, no es lo mismo la persona que experimentó, como les decía, un trauma simple, una situación de una sola vez, al quien lo fue reexperimentando varias veces. Pongo el ejemplo. Por ejemplo, nosotros ahora mismo vemos muchas situaciones, personas que son adictos al alcohol, a las drogas, que caen en cierto trastorno, pero realmente es que en su niñez experimentaron experiencias traumáticas, fueron víctimas de violencia física o sexual. No es lo mismo una niña o un niño que fue víctima de una violencia por parte de un adulto, de un abuso, porque se le llama abuso cuando estamos hablando de menores, una sola vez, a una que lo experimentó toda la vida. Por ejemplo, hay casos de personas que no fueron lo que fueron abusados cuando niños, pero tenían que presenciar al adulto abusando de su hermanito o de su hermanita. Y eso, fue expuesto, esa persona fue expuesta, a ese niño en su momento fue expuesto a esa situación traumática en toda su niñez. Entonces, las consecuencias no van a ser las mismas que el que fue una sola vez. Entonces, hablando de cuáles son los efectos, por ejemplo, del trauma, hay a nivel físico, la persona puede experimentar fatiga, problemas digestivos. Por ejemplo, el doctor Escalante, que es gastro de cabecera y el gastro de mis pacientes, yo la psicóloga de sus pacientes, él siempre habla de que en los temas gastrointestinales hay un tema psicológico. Y él hasta para poner un balón, pues vaya a psicología. Vamos a ver con psicología. Muchas veces todos esos problemas digestivos son el reflejo de situaciones emocionales. Entonces, a nivel emocional, una persona con trauma puede desarrollar ansiedad, depresión, ira, culpa, vergüenza. Y en la parte comportamental puede aislarse. Estar a un lado, tener abuso de sustancia, abusar del alcohol, de la droga. Decimos, el muchacho se sumergió en la droga y en el alcohol. ¿Qué pasa? Escúchame, Samaritana, que cuando una persona está pasando un momento como el que tú estás describiendo, puede buscar como un mecanismo, o una fuga de escape, ¿verdad? Se llama en psicología, a esa situación. Entonces se refugia o en la droga, o en el alcohol, o hay mujeres que se pueden hasta prostituir. Hombres quieren buscar saciar ese vacío que sienten, hasta buscando más mujeres. Y hay un sinnúmero de acciones que lleva el individuo a cabo para sanar
ese trauma. O sea, que detrás de cada persona que tiene un comportamiento inadecuado, hay alguna secuela, hay algo que ocasionó que esa persona Que no se ha superado. Exacto. es así o fuese de esa manera. O sea, que hay que indagar mucho más allá, más que juzgar, hay que orientar a esa persona para que busque ayuda, ¿cierto? Y para que pueda sanar quizás esos males que lo atormentan y hace que esa persona quizás entre en vicios o haga cosas inadecuadas, ¿cierto? O sea, que ustedes me dicen que una persona, vamos a suponer que roba, que atraca o que mata, ¿tiene algún trauma? Bueno, pueden haber. Hay diferentes factores No que necesariamente influyen, es así. no necesariamente, porque hay factores que influyen en los trastornos mental, en este caso. Pudiera ser que esa persona esté teniendo un trastorno de personalidad, que es el trastorno antisocial, que es diferente, ojo, a asocial. Una persona asocial es aquella que no se involucra a nivel social. El antisocial es que va en todo en contra de la sociedad, que le importa matar, destruir, que no va en contra de los valores valores morales exacto. Entonces, en ese caso pueden influir varios aspectos ambientales, el tema de la personalidad, el tema de la crianza familiar, y dentro de ese tema de la crianza familiar pudieron existir experiencias traumáticas, pero no necesariamente. Por eso hay un adagio que dice que el asesino no nace, el asesino se hace. Entonces, hay que ver. Yo soy nace del team, ¿verdad? De que son varios factores que influyen en las situaciones. Porque si usted va a una sala de recién nacido, usted no tipifica que dentro de esos recién nacidos está el criminal, está, ¿verdad?, el narcisista, está el cletómano. O sea, ningún asesino nace. Ellos se hacen. ¿Se hacen de qué? Bueno, el factor biopsicosocial, que hay una parte el social factor biopsicosocial, que tiene un ingrediente importantísimo en el desarrollo del ser humano, y obviamente por ahí es que viene la cosa. Por ejemplo, hay ricos. Porque hay padres muy malos, que han dado a hijos muy buenos. Entonces, si fuera por un tema de que se nace siendo así, por ejemplo, no necesariamente. Nosotros vivimos recientemente, hace unos meses, no sé qué tiempo hace, un caso con el joven que perpetuó el atraco al Banco Popular. Todo el mundo se quedó sorprendido. Wow, pero este joven con ese perfil, con tales características sociales, familiares. No, lo que pasa es que ese joven buscaba pertenecer a una clase demasiado alta, que obviamente no pertenece. Y cuando tú buscas, eso es como si tú vivieras alimentando la vanidad. El que se dedica a alimentar la vanidad termina haciendo ese tipo de cosas. Porque yo te pregunto a ti, ¿para qué queremos tener 100 pares de zapatos? ¿Y acaso somos un 100 pies? Todo eso hay con cosas que uno hay con cosas que sin ellas se puede vivir. Yo puedo vivir sin tener 10 blusas. Yo con una sola blusa vivo. Con un solo par de zapatos yo puedo vivir. O sea, hay cosas que no son necesarias para vivir. Entonces, eso es multifactorial. Ahí hay múltiples factores que inciden en el desarrollo del ente social. Claro. Entonces, siguiendo el tema de lo que son los síntomas que puede experimentar una persona con trauma, está el tema de la disociación o desensibilización. La persona, según estudios a nivel neuropsicológico, cuando una persona tiene experiencias traumáticas, eso afecta a nivel cerebral. Las zonas que tienen que ver con el placer, con la percepción y la imaginación. Si hay una persona que tuvo algún tipo de experiencia traumática, al experimentar va a tener, ahí es donde viene, por ejemplo, el tema de la percepción. A mí me atracan. Exacto. Es como la reproducción, es como cuando se reproduce el acto, todo lo asocio correcto, con eso que me pasó. Por eso lo que desde a Pichardo, a mí me atracan y yo voy caminando por el mismo lugar y ya yo siento el motor. ¿Qué hacemos? Se activa. Porque ya mi imaginación, todo, mi percepción es que lo va a asociar todo con eso. O sea, y ahí llega una parte de que es la disociación, de que yo vivo desconectada, en el limbo, en la luna, como decimos, del mundo. Entonces, está la parte de lo que nosotros decimos la revictimización o la reexperimentación, que es lo que sí le pasaba a Pichardo, que se da a través de flashback o también a través de pesadillas. ¿Qué son los flashbacks? Cuando yo vuelvo a experimentar aquello que me pasó cuando estoy en un espacio similar o en el mismo espacio donde me ocurrió el evento. Por ejemplo, Pichardo sentía la misma sensación cuando se subía autobuses. Entonces, en un autobús, ese fue en el contexto donde le ocurrió. A eso se le llama reexperimentación o flashback. El flashback es que yo voy como literalmente atrás
y experimento lo Exacto. mismo que me ocurrió. Esa es Y una cada vez que él se característica muy expone a particular. un evento, entonces eso se convierte en un detonante. Por eso ustedes ven que hablamos de dos tipos de memoria. Tenemos dos Entonces, tipos de memoria. Ahora por vamos eso. a llevarlo al contexto real. Eso, ¿dónde va? Y lo voy a llevar a casos reales, vividos, con pacientes, que le suceden a las personas para que los radioescuchas no vayan entendiendo. Esta mujer, que el esposo le fue infiel, que ella se enteró de que el esposo estuvo con alguien más al momento de tener relaciones O ese sexuales, hombre que la esposa o le ese fue hombre infiel. al momento de tener relaciones sexuales revive el momento donde ella se enteró, donde quizá ya vio el mensaje donde él decía, me gustó como tú me tocaste, etc, etc, o ya recuerda que lo mismo que le está haciendo a ella se lo tuvo. Eso te está diciendo, mujer que me estás oyendo, que hay una experiencia traumática que tú no has sanado. Lo mismo cuando estamos hablando de que si Pichardo me dice ahora mismo que se sube a un autobús y le sucede lo mismo, hay una experiencia traumática que no se ha sanado. Y la misma situación sucede, por ejemplo, que un accidente, yo presencié un accidente y cada vez que yo me voy a montar en un vehículo, yo me agarro de aquí porque yo siento que tengo el latido del corazón, tengo que cerrar los ojos hasta que llegue. O Cuando pasa Se activa el botón de pánico, vuelve y recuerda automático. todo. Eso significa que hay un trauma ahí que no hace Con nada. relación a eso de los accidentes, aquí en Barahona también, semanas atrás, estábamos todos como paniqueados, la palabra en Sí, buen cuando dominicano. tuvieron que hacer el culto, Bueno, qué sé yo. buen Cada vez ejemplo. que pasábamos Por la zona, ¿no? costa, ay Dios mío, por aquí hay que ir con cuidado. Fíjense. Y esto. Se activaba el Exacto. botón de pánico. Fíjense, Exactamente. buen ejemplo de lo que hablábamos del trauma simple cuando somos observadores. No fuimos la víctima directa. Exacto, pero observamos el fuimos evento. parte porque Vimos observamos el fotos, evento. vimos imágenes del evento cuando ocurrió, videos. Claro, entonces incluso cuando, por ejemplo, la última vez que yo salí a correr, que fui para Saladilla, y al momento que tú corres, tú recuerdas, wow, como por aquí fue que sucedió el asunto, ¿verdad? Imagínate Entonces, el vehículo ahí, la persona tirada. tú estás teniendo esa parte de esos efectos y ya tenemos un efecto ya a nivel colectivo, porque es algo que afecta a nivel colectivo como ciudad, como sociedad y como provincia. Bien. Diga, doctor. Yo tengo una paciente, pero antes de hacer la historia, recordar a los radioescuchas que pueden llamar para preguntarle a y al licenciado sobre sus dudas al 809-524-4907. Ahí estaremos pendientes. Hoy mismo, antes de venir para el programa, tenía una paciente. Su madre falleció repentinamente de un infarto, era hipertensa, parece que no se cuidaba mucho. Y ella siempre vivía con taquicardia, con dolor de cabeza. Hoy la veo y estaba muy bien, pero fue a la emergencia, parece muy tensa, y le dicen que tiene la presión alta, que los latidos del corazón están mal. Cuando yo le pregunto, ¿y por qué tú fuiste a la emergencia? ¿Qué te sentías? No, doctor, después que yo perdí mi madre, todos los días voy al hospital a tomarme la presión y la frecuencia. Y ella dice que es un círculo vicioso, que no sabe, porque entonces si no va al hospital ese día, no puede dormir. ¿Cómo ella debería abordar este problema? Bien, es un tema complejo, con la poca información que tenemos no podríamos darte detalles. Siempre digo, mi recomendación es que vaya a una consulta psicológica. ¿Y hace qué tiempo fue que murió la mamá? Más de un año. Más de un año. Bien, estamos hablando de que primero ella podría estar experimentando lo que se llama una ansiedad por enfermedad. Ella tiene ese miedo de que le pueda suceder lo mismo que a la mamá. La mamá murió de un infarto, fíjate. Ella va siempre al hospital. El mismo tema de la ansiedad, de que me encontraron la presión alta, pero es un círculo vicioso. Mi ansiedad, mi estrés, mi miedo me mantiene la presión alta. La presión alta mantiene todos esos síntomas físicos que, ¿verdad? Ya está tensa, tiene los latidos del corazón acelerados, posiblemente siente que le falta el aire y demás. Y se mantiene en un círculo vicioso, pero ese círculo vicioso lo mantiene los pensamientos que ella vive generando por el miedo a que quizás le suceda lo mismo que le sucedió a la mamá. Y ahí entra la parte catastrófica, mis hijos, ¿a quién se lo voy a dejar? ¿Qué va a pasar? Yo no me quiero morir ahora. Y sumándole a eso, que ella tiene un duelo aparentemente no superado o no resuelto. Hablamos de que el duelo se va a tomar lo normal entre 6 meses a un año para superarse, pero eso es distinto. Eso hay que en hacer cada una buena individuo. historia clínica. Exacto. Entonces, no te puedo decir, no te podemos Algo decir bien a ciencia cierta a qué puede hacer. Lo que yo te puedo decir es que podría hacer desde ya
es realizar una consulta psicológica, ya sea a nivel privado, a nivel público, allá en el Hospital Jaime Mota o en el centro diagnóstico que se tienen los especialistas de salud mental, o ya a nivel privado. Pero ahí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de experiencias del día a día y podemos ver cómo el trauma puede durar. No tenemos un tiempo específico. A una persona le puede durar un día, puede durar 2. Si nos vamos al ejemplo de acá de la costa, puede ser que nosotros hablemos de eso y no pase nada, pero pueden ser que otra persona todavía duerma. Incluso hay personas que lo superan sin ir al especialista. Eso va a depender de exacto, por eso cada caso es totalmente diferente. Exactamente. Hay un punto también, hablando de los traumas y específicamente también de la parte que me tocó a mí, es la samaritana, del estrés postraumático. Siempre el individuo a veces también puede evitar, es un punto también importante, evitar, como yo mencioné, pasar por el lugar, evitar hablar de lo que le sucedió. O sea, también no solamente recordarlo, sino también evitarlo en todo el sentido de la palabra. Pasar por el lugar, hablarlo, recordarlo. También eso juega un papel fundamental, la evitación en la persona que está pasando el momento. Licenciado, nosotros tuvimos un caso no hace tanto, lo que pasa no vamos a mencionar el nombre. El paciente muy compensado y de repente, me imagino que evitaba el punto. ¿Te acuerdas, Miesotti? Pero no bastó con evitar la situación. Cuando se expuso a la situación, terminó quitándose la vida. Entonces, experimentó. Además de evitar la situación, si me enfrento a ella, ¿cómo debiera yo entonces enfrentarla? Pero ya esa persona no habría superado al 100% esa situación que le estaba pasando. Al ver ese estímulo, entonces... Exacto, o pudieron haber otros detonantes. Hay una característica que ya con una persona que está a ese nivel, entonces se tiene que enfrentar una situación que también lo convierte en vulnerable. Eso. Hay que ver el contexto, por ahí. Porque yo desconozco, ¿verdad? Solamente lo que me estás diciendo. Y nosotros, una frase favorita de todo psicólogo que se respete, es el depende. Porque depende. Claro que sí. Todo depende de, de muchos factores. Entonces, con incluso el hecho de quienes están controlados y medicados y como ¿qué pasó? Yo ni idea, depende. Ahora bien, hay cuando si lo llevamos a otro contexto, quizás más llano, cuando hablamos de reexperimentar, estoy reexperimentando esos síntomas o estoy reexperimentando ese evento que yo puedo hacer. Hay una técnica que se utiliza mucho, que es muy buena en el tema del PAP o los primeros auxilios psicológicos, es el hecho de respirar, de realizar la respiración, pero también hay que saber hacerla. Pues a veces la persona en el medio del pánico y la desesperación hiperventila, ¿no? Y siente que se va a quedar sin aire, se va a asfixiar, se va a morir. Entonces ahí se le enseña a la persona a respirar en 4. ¿Qué es respirar en 4? Yo inhalo, lo retengo por 4 segundos y en 4 segundos lo voy soltando poco a poco. Entonces, así también está la técnica del 5-4-3-2-1, que es para que la persona haga conciencia y traiga la atención en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, yo tengo una paciente que ella tuvo un accidente de camino a pescadería, se volteó el carro y etc. Ya ustedes saben qué pasa cuando esa muchacha pero estaba hablando de hace 5 años. Cuando esa muchacha se sube a un vehículo que va para la costa o va para Santo Domingo, ella reexperimenta, le da taquicardia, tiene miedo, recuerda el evento, ella no tiene el síntoma de evitación. Ella no deja de ir al lugar. Exacto. No deja de ir a la capital, no deja de subirse en un vehículo. Independientemente de que sea privado o público, ella va a tener ese flashback, va a reexperimentar ese suceso. Entonces, algo que le puede ayudar, yo estoy pasando por el lugar, yo voy en carretera, yo concentrarme en el aquí y en el ahora. La técnica del 5-4-3-2-1 es utilizar los sentidos. Por ejemplo, 5 cosas que tú estés viendo, 4 cosas que tú puedas tocar, 3 cosas que tú puedas escuchar, 2 que tú puedas oler y 1 que tú puedas degustar, que puede ser el mismo sabor que tú tengas en la boca en el momento, pero es para traer tu atención aquí y el ahora. Claro, es algo que se trabaja más en consulta porque, como le expliqué, hay que ver ya más en profundidad.
Pero ahí vemos, hay que ver el historial, porque una persona, por ejemplo, para darle paso a Emerson, una persona puede experimentar trauma, una respuesta normal. El tiempo que va a experimentar va a depender de cada quien. Ahora, no toda la persona que tiene una experiencia traumática desarrolla un trastorno por estrés postraumático. Ahora, todo el que tiene un trastorno por estrés postraumático experimentó una experiencia traumática. No sé si me di a entender. Sí, claro. Entonces, hablemos un poquito de entonces qué es el trastorno de estrés postraumático cuando regresemos. Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental Nat Clinic, odontología especializada. Recuerda que en Nat Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpieza, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, odontología especializada. Entonces continuamos con nuestro tema a cargo de nuestro querido licenciado Emerson y nuestra querida licenciada Samaria Sánchez. Bien, para darle. Es Samaritana Sánchez, ningún Samaria, no cambia el nombre que no Ese señor, ese así. es mi apodo, Samaria es mi apodo y Samar Sánchez, como pueden encontrar en ¿Y qué tanta Instagram. cosa que tú vas a hacer? Pero Samaritana es mi nombre. Dios santo. Así si me dicen Samaria, Samaritana voy a Todo depende escuchar. de Samar. No confundan Exacto. tanto a la gente Samaria que no lindo. escucha, Samaria. porque ya ella la conocen es como Samaritana, porque así es que yo la presento. Samaritana Sánchez. Ahora, si ella quiere cambiarse el nombre en los papeles, ella está en su derecho. Hoy te vino como muy rígida, doctora. No, porque es que uno tiene que sentirse mal con ciertas cosas que después lo vamos a dialogar. Los trapitos de casa se quedan en casa. Emerson. Exacto. Para darle continuidad a este tema, también me gustaría resaltar algunos cambios negativos que puede experimentar una persona que está atravesando algún momento de trauma. Y es importante que los que nos están escuchando y viendo a través de YouTube y la televisión presten atención, porque puede que en su entorno haya una persona que tenga estas características o cualidades, y si le prestan atención van a poder identificar y hasta brindarle una ayuda. Bueno, lo que pasa, Emerson, que hoy por hoy se ha perdido mucho la empatía. Y Eso. casi nadie está pendiente de lo de nadie. Tú tienes una situación, la resuelves y punto. Incluso eso se da hasta con tus más cercanos, tus compañeros laborales, que te pasa algo y al mes se dan cuenta, Así es. porque quizás te echan de menos, Pero porque quizás se lo contó Pero otro. también depende de la persona, porque hay personas que son muy reservadas. Porque precisamente cuando llevamos un paciente o el paciente va a terapia, uno lo que le pide es un acompañamiento casi siempre, y el paciente te dice, bueno, ¿y a quién traigo? ¿A quién busco? Porque es que la gente no sé qué es lo que pasa. Bien, uno de los cambios que puede experimentar una persona que está atravesando por un momento de estrés postraumático o de un trauma es que sus pensamientos no van a ser tan positivos. Casi siempre negativo. Exacto. Van a ser casi siempre negativos, van a tener también desesperanza. Me va a pasar lo mismo, si no vale la pena intentarlo, no vale la pena volver a hacerlo porque voy a fracasar o me voy a traumatizar. Bien, también va a tener problemas de memoria. Una persona, como yo creo que usted lo decía, como que va a estar siempre lejos. Sí, todo el tiempo. Va a hacer mucha crisis de ausencia. Exactamente. Puede hacer que esté pensando en ese evento tan recurrentemente que usted lo va a ver siempre lejos, fuera de la realidad. También otra característica que puede tener esa persona es como la falta de sociabilización. ¿Está bien dicha la palabra? Automáticamente deja de socializar. Exactamente. Bien, entonces son algunos cambios negativos que puede experimentar. Puedo seguir mencionando, pero estos son los que más pueden llamarnos la atención de una persona que esté traumada o pasando un proceso de estrés postraumático. También, ¿qué personas pueden estar pasando esto? Ya hemos mencionado mucho, pero algo que mencionó el doctor Pichardo al principio, son esas personas que vienen de la guerra. Muchas veces en los países más desarrollados, que casi todo terminan en psiquiatría. exacto, que toman más en cuenta la psicología y la salud mental. Todo paciente que llega de una guerra Sí, automáticamente. tiene que ir automáticamente por un psicólogo. Aquí yo he visto, tengo hasta un primo que fue una vez a Irak hace mucho tiempo, y ese joven no llegó igual. Y yo digo, pero la milicia debió de encargarse de que personas así, no solamente él porque es mi familiar, sino de todos, haber atravesado por un proceso de salud mental. Claro, hay una frase que dice que uno no tiene que ser soldado de guerra ni haber tenido que ir a Siria
para poder experimentar lo que es una experiencia traumática. Sin embargo, estas personas, como bien dice Emerson, que son veteranos, sí, pues al estar expuestos a esas experiencias, ustedes saben que en el tema de la guerra se experimentan violaciones, Sí, matanzas. es que tienen el doble de riesgo. De todo un poco. Aunque no lo hayan vivido directamente, también lo presencian, que es lo que habíamos estado hablando, y experimentan todo eso. Incluso hay un libro muy, muy interesante que es de un psiquiatra que trabajó con veteranos de guerra y se llama El cuerpo lleva la cuenta, que habla sobre eso, sobre lo que tiene que ver con el trauma y el trastorno de estrés postraumático. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza un trastorno? Como hablaba Emerson, es el tema de que es clínicamente significativo porque va a afectar todas las áreas de esa persona a nivel social, a nivel clínico, a nivel académico, laboral, amoroso. Y esta persona va a reexperimentar en todo ese contexto todo lo que hablamos. El flashback, va a tener pesadilla, va a nivel evitar, sexual son y un como fracaso. tiene la evitación es uno de los síntomas principales porque la persona evita todo lo que vaya a estresar. A estresarlo, a detonar ese recuerdo o ese suceso que había pasado. Entonces, experimentan muchos insomnios, personas que no duermen. Casi nunca duermen. Experimentan agresividad, mucha ansiedad, pueden caer en lo que es en depresión, y ahí es donde entra el abuso de sustancias, muchas veces abusos de alimentos, o sea, o no comen o comen en demasía, o sea, desarrollan una conducta compulsiva. Y también hay muchos cambios a nivel cognitivo. La persona ya puede presentar cambios en su atención, ya lo que decía Emerson, tienen sentimientos negativos y persistentes. Incluso por la desesperación pueden optar por el tema del suicidio. También. Que podría ser, ¿verdad? Hay pérdida de interés. Y las personas entienden que los demás pues no lo entienden. No entienden la situación por el cual está pasando. Y algo que pasa en las personas que desarrollan el trastorno por estrés postraumático también es que la persona vive hiperalerta. Porque a nivel cerebral el cerebro todo el está tiempo vive alterado, vive en hipervigilancia, exacto, hipervigilancia, entiende que como que le van a hacer un daño, que me pueden volver a atracar. Yo tengo, claro, por ética y temas, no menciono nombres ni detallo casos, pero me gusta mucho mencionar algunos casos vividos para que las personas se identifiquen. Tengo un paciente que fue víctima de literalmente puedo decir casi un secuestro, porque entraron a su casa, lo amarraron, le dieron golpe, lo amenazaron con pistola para que él buscara un dinero y él estaba solo en la casa. Entonces, debido a esa situación, él reexperimenta todo eso, no puede dormir, le da miedo salir a la calle, cree que cualquier gente que se le va a acercar lo va a querer atracar, lo va a querer matar. Entonces, todo eso es parte de esa hipervigilancia dada a una experiencia. Así es. Hay personas que salen hasta sin los celulares, sin la cartera, porque creen que lo van a atracar o le puede pasar algo. Si salen en el vehículo, van muy pendiente al ambiente, a la carretera. O sea, claro, uno tiene que ir con toda la prudencia del mundo y con todo el cuidado, pero no como más allá de lo normal. Porque entonces, si salimos así, como dice Samaritana, en hipervigilancia, eso es lo que puede de verdad desencadenar lo que nosotros no queremos que pase. Claro, el trastorno de estrés postraumático no es que una persona tuvo una experiencia y al otro día tiene un trastorno de estrés postraumático, no. Recuerden que hay un espacio de la experiencia del trauma que es normal. Ahora, cuando hablamos que ha pasado 6 meses, ha pasado 1 año y la persona sigue reexperimentando todo eso y está afectando su desarrollo a nivel calidad social, de vida. su calidad de vida, entonces hablamos que esa persona está teniendo lo que llamamos un trastorno por estrés postraumático. También hay que fijarse en el tema del tiempo. Como les decía, el trauma es una respuesta normal. El trastorno por estrés postraumático ya es más persistente, más profundo. Los síntomas son a largo plazo y son más fuertes o más agudos, ¿verdad? Para que me entiendan. Y el impacto que tiene. Así como también hay que tener en cuenta, o sea, cómo la persona va a pasar o cómo puede no pasar de una pequeña experiencia que le ocasionó un trauma a desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Ahí entra el tema de la red de apoyo. Y lo que hablaba, por ejemplo, si ponemos a la paciente de Pichardo, el ejemplo de que tuvo una pérdida de su madre, vamos a ver que
cómo es su red de apoyo, cuál es el apoyo que está recibiendo de las personas que están a su alrededor. Le está diciendo, esta está loca. Puede hablar ella con una persona que le escuche sin juzgarla, o no tiene con quién hablar, no tiene quien le diga, mira, tranquila, todo está bien. Entonces, todo eso va a influir mucho. ¿Qué recibe también cuando va, por ejemplo, al tema del hospital? Estamos recibiendo, te medimos la presión, ya váyase para su casa, o le están orientando, la están psicoeducando. Y que hay que identificar que Samaritana, que son conductas recurrentes. Exactamente. E incluso en las áreas de emergencia de los hospitales deben, no sé, que se va a desarrollar un personal que identifique una conducta recurrente. ¿Cómo es que un paciente va todos los días a la sala de emergencia y a nadie se le prende el bombillito y se pregunta? Es que es un tema psicológico. Aquí hay un tema. Entonces, y lo refiere a los departamentos. Y anda todo el departamento. Muchas veces el último que vaya al tema es lo que debería ser. Ustedes saben que también hay... Es Samaritana, mira, tiene que tener un equipo ahí en la sala de emergencia. Mira, para que identifique ese caso. Claro que sí. No, pero yo te voy a decir por el algo. tema de la recurrencia de los casos. Te voy a decir algo. Recuerda que más que un equipo en la sala de emergencia, y Pichardo me puede corroborar ahí, es que el equipo que esté trabaje de una manera integral, teniendo en cuenta que son varios factores que influyen. Porque yo no tengo que tener un equipo. Cuando si el médico tiene en cuenta, yo que he ido a esa emergencia, yo que he ido a esa emergencia al hospital Jaime Mota, es que ahí no da tiempo de tú identificar mucho. O sea, son demasiados casos. Son muchos casos. Y que es con un tiempo límite entre uno y otro, y es que el personal vive abrumado, que obviamente hasta ellos entran en estrés. Entonces, es que debe identificarse ese paciente que va todos los días a la sala de emergencia, pero con el mismo diagnóstico. Incluso los diagnósticos no cambian. Sí, yo pienso que eso se puede lograr. Sí, eso se puede lograr, Samaritana. Más ahora. Y eso sería lindísimo. La residencia médica está creciendo y tenemos residencia de emergenciología, medicina familiar, entraron una residencia nueva de medicina interna, entonces el personal creció bastante y eso nos da chance a que no hay la forma. parte de psicología se pudiera integrar. Es difícil porque muchos de los pacientes que vienen, que me siento mal, cuando tú dices, mira, tú necesitas atención con psicología, lo que te dicen, yo no estoy loco. No, porque entra el tema de la psicoeducación. Ese era el punto que quería tocar, que también es un tema social. Pero si inmediatamente ahí yo capto al paciente, lo saco de emergencia y lo llevo al departamento. Entonces el médico debería de darle las pautas bien claras a ese paciente para que no ocurra lo que está diciendo el doctor, porque va a decir, bueno, me estoy volviendo loco. El tema es que a lo mejor con una difendramina y lo mandan a su casa y duerme 2 horas, y resuelve. Ya tú entiendes, pero mañana se repite. Ahí donde entra la parte de la red de apoyo y cómo esa ayuda que yo busco viene de la manera correcta. No es lo mismo yo decirle a una persona, mire, usted tiene que ir a psicología. ¿Te das cuenta? Es que yo decirle, le voy la difendramina, usted puede estar experimentando un poco de ansiedad. Mire, usted ha venido varias veces por la presión alta. Usted está pasando por cierto algún problema. Yo le recomiendo, mire, voy a hacer el referimiento para que usted vaya a psicología. Correcto. Para que le escuchen y le ayuden y usted esté más tranquila. No es lo mismo yo decirle, mire, vaya a psicología. No, porque hay un tema cultural. Referirlo como que de hoy para mañana. Que ahí mismo haya una red de apoyo ahí, inmediatamente. No todos los temas, porque recuerda, no todos los temas, porque recuerda que estamos hablando de aquí hay una alta demanda, porque la realidad hay que decirle, se trabaja por cita y demás. Imagínate que tú estés en consulta y tú tengas, porque recuerden que existe, señores, el burnout, y existe lo que yo le decía la otra vez, el tema del agotamiento por compasión. Entonces, si miosotis tiene, que no se recomienda que un psicólogo vea más de 6, 7, si lo está atendiendo bien y le está dedicando el tiempo a un paciente, porque por cada uno. Un médico va a ver un paciente en 10, 15 minutos, el psicólogo dura 45 y una hora. Entonces, si miosotis tiene en su consulta 7, yo le voy a mandar de emergencia 5 más. Entonces, ahora es el tema de filtrar, por eso se llama emergencia, porque le va a dar la atención oportuna en el momento. Ok, ya yo te di la difendramina, yo te guío ahora, mire, mañana vaya, mire el referimiento, pase hoy, haga una cita porque usted pase mañana. A mí me da muchos resultados no decirle te voy a enviar con el psicólogo ni con el psiquiatra. No, él utiliza todos los mecanismos. Le digo, vayan, te voy a dar un papelito para que vaya con el terapeuta. Y así no ven la palabra. Con el psicoterapeuta. No, pero hay que porque es un tema de Pichardo es tan verdugo que lo manda con los resultados de algo que le mandó a hacer. Mira, usted me lo va a llevar. Y entonces yo voy cada 2 semanas donde pero obviamente. Y miren, y eso te renueva porque tú necesitas drenar. Y no necesariamente el psicólogo se va porque usted tenga un trastorno. Siempre lo digo aquí en la radio.
usted puede ir a consulta psicológica porque usted necesita Salud mental ha consultar salvado temas muchas vidas. psicológicos, Salud mental ha temas salvado muchas vidas. emocionales, señora. A veces esa úlcera que usted tiene, esa gastritis que usted tiene, es el resultado de un estrés que lo está matando, de una ansiedad que no encuentra qué hacer con él. Y al último especialista que va es al psicólogo. ¿Pero y por qué? Pero muchas veces nosotros, los que estamos en el área de salud mental, desconocemos. Me voy que a salir un poquito del tema. Salvamos muchas vidas. Me voy a salir un poquito del tema. Miguel, Y va a saludar a la gente de allá. Va a saludar a la gente de allá, de la Le regional. voy a compartir una experiencia de mi ok. último paciente ayer. Él llega y me dice, pero yo estoy sorprendido, doctora. Me dice, ¿por qué? Señor de 40 y tanto, me dice, pero tú eres una muchachita. ¿Y qué usted creía? Y yo, sí, pero imagínese, usted supera, usted va al cardiólogo, y el cardiólogo no tiene que tener un problema del corazón para poder atenderlo. Yo no tengo que tener 40 para poder atenderlo a usted. Como experiencia vivida. Porque Ni para ser buena en lo que porque hago. yo estudio para eso, no importa la edad que tenga. Entonces a veces experimentamos, no, porque yo no voy a ir donde Emerson si es psicólogo familiar, porque Emerson todavía no tiene hijos, no tiene una familia. No, Emerson puede no, tener- claro. no. Está Emerson capacitado en el área. estudió para Claro. eso. Entonces, usted tiene problemas de pareja, tiene una situación, tiene este problema emocional. No, esa muchachita no me va a entender porque no tiene mis 40. Pero pues para eso todavía nos seguimos formando, para yo entender sus 40. Entonces, si yo siempre pongo el ejemplo del cardiólogo, del ginecólogo, o sea, Pero el donde ginecólogo Pichardo var- van personas de 90. Exacto, el ginecólogo varón Y no tiene sí. que ser mujer para atender Y a le una he visto mujer. con pacientes de 18 años. de Entonces, 20. ese Normal. es el tema, la importancia de yo asistir, y es lo que queremos en esta mañana, psicoeducar a la población de situaciones. Es normal, es una respuesta normal. Tú puedes estar pasando por situaciones. Tiene Y derecho aquí- a llorar, tiene derecho a llorar y es sufrir, válido. tiene derecho a experimentar cosas. Y gracias por decirlo, Y envíele, por Jesús. favor, ese mensaje a los hombres que creen que los Los hombres... hombres tienen derecho a experimentar cosas, que le peguen sus cuernos y tolerarlo. Y si tú quieres, no lo toleres. Y Y si tú gracias quieres, por te quita. decirlo, Miosotti, porque a veces No decimos, pasa que yo nada. tengo que ser fuerte, ya yo tengo que poder por mí No, mismo. yo no, tengo que negativo. ir. Señor, cuando usted tiene la presión alta, usted no dice, yo tengo que ¿Tú resolver sabes por por qué? mí Porque a los misma. Usted va chiquitos, donde a el- los varones el de pequeños le dicen, cardiólogo. los hombres no lloran. Entonces, hablando de los pequeños, Conducta aprendida. quiero hacer hincapié el tema del trauma, porque a veces nosotros vemos ¿cómo se dice? La envoltura del regalo. Muy pero no vemos bonita, lo que por hay dentro. cierto. Nosotros vemos las personas, pero no conocemos la historia, que es lo que decía Acta. Hay muchas personas ahora mismo que están pasando situaciones que han desarrollado trastornos emocionales, han desarrollado ansiedad, depresión, trastorno alimenticio, resultado de experiencias traumáticas como violaciones, abusos físico, sexual, emocional cuando niños. Hay que decir la verdad, es un tema que está Sí. oculto, pero ocurre. Ujú. Yo siempre hablo y le refiero a los padres. Y ocurre con más Usted háblele frecuencia de lo que claro usted a sus cree. niños, claro, ocurre con más frecuencia de lo que nosotros queremos en las escuelas, en las casas. Y muchas veces el que abusa, el que menos usted cree, porque es el familiar Sí. que vive con usted, que vive en la parte de atrás de la casa, el muchachito. Y vive Mira, con esa máscara puesta, ¿verdad? miren, a mí Esa me máscara. impactó, yo me estaba haciendo unas trenzas y hay una niña que es mi ahijada, que viene un señor, no sé quién es el señor, pero viene y se le pega a la niña y le da un besito por el Y cuello. tú observando. Pero una niña de 6 y tú años. mirando, y tú mirando. Y vuelve, y la niña me mira y vuelve y le da un besito por el cuello. Yo al final le iba a preguntar a la mamá, pero no pude preguntarle, o sea, ¿quién es el señor? No sé si es un tío, no sé por qué. Pero el asunto está, señores, que usted no tiene que estar, a sus hijos no tiene que estar dándole nadie besito. Y usted no ponga a su hijo ni poniéndoselo en las mira, piernas. salúdale, dale un beso. No, ni no, no, saludar no. ni sentado No. en la pierna, ni que tengo que abrazarte Usted no tiene que obligatoriamente. obligar a un niño a que darle un abrazo, porque el niño va a entender que es por obligación que al adulto le tiene que dar abrazo, le tiene que besar. Entonces el día que un Exacto. adulto vaya a hacerlo, el niño va a dejar, porque Ujú. entiende que es lo normal. Entonces a veces tenemos miedo de hablarle a los hijos de que si te tocan, di que no, si te tocas sal corriendo, si te quieren poner la mano, dímelo. Dígaselo para que cuando el niño se vea en esa situación, el niño tenga la confianza de ir donde usted. Porque el enfermo que hace esto y quiere tocar al niño, la primera amenaza es, no se lo diga a tu mamá, Así que es. si se lo dice a tu mamá te va a dar una pela. Si se lo dice a tu mamá no te va a creer. Y muchos niños están ahí. Entonces, hay muchas madres, y ojo con esto, si un niño le dice algo, el niño no se lo puede estar inventando. Vaya al niño, lléveselo a psicología, pero profundice en eso, porque hay madres que entran en negación. Están casadas con un hombre que no es el padre de esa niña, y la niña le dice, me puso la mano, y la madre, mire, busca la forma de comprobar de que no, que esa Así niña está es. mintiendo, porque el hecho un de, niño. de aceptar que es la realidad significa quizá una separación, significa que ella tiene que tomar una decisión que le da miedo tomar.
¿O no? Pero O dicen, recuerde, este niño se inventa. ¿Por qué tú saltas con él? claro, que estas experiencias de un niño que está expuesto recurrentemente a un tema de abuso o violencia va a desarrollar en ese niño mañana un trauma, un trastorno de estrés postraumático o otro trastorno. Emerson. Bien, ya para concluir, que nos están haciendo señas el control técnico. Ahí, Esa seña de... puedo sugerirle ya a modo de para cerrar Sí. de conclusión a esas personas que, por ejemplo, están teniendo pensamientos perturbadores recurrentes sobre alguna situación que le ha pasado que le ha ocurrido en el pasado y la está trayendo al presente, que acudan, como dice Samaritana, a una consulta psicológica. Mi compañera y colega Samaritana, con las puertas abiertas siempre a recibir a esos tipos de pacientes. Yo en lo adelante, cuando esté capacitado y facultado para poder recibir pacientes, también estaremos a las órdenes. Así que, como dice también Samaritana, es normal sentirse, tener estas características, pero lo anormal es dejar que esos estímulos trabajen tan fuerte en nosotros que nos puedan controlar. Así es, y recordarle que Samaritana Sánchez está en la Magnolia, ¿cierto? En el Así segundo es. nivel, arriba de la Bien, cafetería. arriba de la cafetería, ahí al lado donde estaba Pichardo, ¿verdad? Ah, perfecto. ¿Estaba o estoy? Está. Oh. Sorry. eso Sorry, que no lo lo retiro ven lo dicho. Es que me que habían no dicho lo que ven. no estaba ahí ya. Exacto. No, lo para llegar tarde y me voy bastante tarde. Como salgo de noche, ya no me van a Antes a ver. veces porque- entraba a saludarlo, pero me dijeron que no estaba ¿Desde ahí ya, cuándo? pero se quedó en un Perfecto. solo lugar. Estos temas de psicología a mí me encantan, ¿verdad? Aprendo muchísimo y espero que todos los que nos escuchan y nos ven también los tomen en cuenta todos estos datos. Recordarles que Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental Nat Clinic, odontología especializada. Recuerda que en Nat Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpieza, braques hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, odontología especializada. Y desde Médicos en la Radio le damos gracias a todos por estar sintonizándonos. Que pasen felices. Sean todos los días. felices y Buenos andan con días. cuidado. Médicos en la Radio por la grandota de Barahona, Palma 90.7.